Lo que nadie te dijo sobre los negocios. Belleza, abundancia Y uno que otro dato curioso. El punto B. Beauty and Business. Este podcast es patrocinado por Expo Belleza Fest. Nos vemos este 28 de febrero y 1 de marzo 2021. Hola, ¿cómo están mis estimados B&B Lovers? Te saluda con mucho gusto el titular de este programa, José Luis Monroy. Bienvenidos a esta segunda emisión de El Punto Blanco, es decir, el punto B, que es como nos vas a conocer, en donde te tenemos muchas noticias en relación a negocios, en relación a belleza, y para mí es un orgullo estar siempre aquí presente con el licenciado Adrián Gómez. ¿Cómo te encuentras, Adrián? Hola José Luis, muy bien, muchísimas gracias. Ahora ya no solamente nos encontramos por medio de la voz, sino también ya en esta edición visual que nos van a poder ver por todos los canales que así lo permiten, como YouTube. Y pues bueno, Exacto. Muy contento por todo el contenido tan valioso que tenemos y que seguramente va a ser fundamental para cada uno. Pues como lo comenta el licenciado Adrián, nos sentimos de plácemes porque te puedes dar cuenta que estamos estrenando escenografía. Hubo por ahí algunas personas que nos hicieron el comentario de que, pues bueno, estaba muy padre en Spotify, pero que cuándo lo íbamos a poner en YouTube. Y bueno, pues al mal paso, darle prisa, decidimos tomar acción de inmediato. Y este programa ya está siendo grabado también para las plataformas en YouTube. Y pues nos sentimos felices porque estamos estrenando nuestro set. Muchas gracias al licenciado Eddie Bárcena, que también le dedicó bastante tiempo a armar el set. Esto es de verdad toda una ciencia porque hay que cuadrar iluminación, hay que hacer toda una serie de conexiones específicas. Y pues bueno, como siempre, estamos muy agradecidos de estar aquí con ustedes y poderte presentar este tema que estoy seguro que te va a cautivar, que es la rotación del personal en las empresas, que es un tema crucial, Adrián. Así es, José Luis. De hecho, este es un artículo y este está basado en nuestro artículo. Lo pueden encontrar en nuestra página web, escrito por nuestra colaboradora Itzel Rubí, que realmente es algo trascendental y es un tema muy importante y preocupante para muchas empresas y para muchas personas. Oye, preocupante y ocupante. Preocupante, porque exacto. hay que ocuparnos, no hay que preocuparnos. Recuerda que la preocupación es un escenario en el futuro que solamente existe en la cabeza de quien lo emite. Y acuérdate que esto es una herramienta del ego. La preocupación es falso, no existe. Solamente esta persona que está parada en el miedo se empieza a generar escenarios de preocupación, es decir, escenarios que solo viven en su mente y que en realidad no están funcionando ni les va a generar nada que les aporte un beneficio a las empresas. De hecho, me encanta desglosar esta palabra por la preocupación. O sea, antes de ocuparme realmente qué es en lo que estoy enfocado para realmente poder solucionar o satisfacer esta problemática. Exacto. Cuando escuchamos hablar sobre rotación de personal en una organización, es muy usual pensar que se origina por un mal manejo de la misma. O peor aún, que va a haber efectos negativos tanto en empresa como en nuestros clientes. Porque normalmente te acostumbras a que una persona te genere un servicio y de repente te casas con esa persona y te gustaría que te atendiera por siempre, pero no sabemos que de repente pueden darse ciertas condiciones negativas para que esa persona ya no esté. Aquí la parte problemática es cuando una empresa se hace dependiente o codependiente justamente de una figura principal y pues esta figura en algún momento incluso puede o trascender o puede dejar la empresa y ya vienen todos los problemas para la organización como tal. Entonces yo quiero comenzar este programa primero que nada mencionándote, ¿tú has visto a estos grandes magnates empresarios atendiendo sus propios negocios? Es decir, que tú vayas al Sanborns porque te va a atender Carlos Slim o Elías Ayud o algún magnate de este tipo. Por supuesto que no. Precisamente por eso es que se crean los modelos de negocio y por eso es importante enfatizar que un modelo de negocio es el estrella. El estrella en la ecuación es el modelo de negocio. ¿Por qué razón? Porque sin importar cómo se llame el negocio, siempre vas a estar buscando la manera de ir a ese negocio a generar el consumo por el cual te generó esta atracción, pero al mismo tiempo no vas a estar esperanzado en que te atienda el cajero Juan o la despachadora. Yo voy por el Juanita. servicio, por la excelencia del servicio. Fíjate que de hecho hay una referencia que me encanta que justamente nos visualiza que empresario es aquella persona que ha logrado consolidar los procesos adecuados para que aún sin su presencia el negocio funcione. Y funcione de una impecable manera en la cual no tengo que estar físicamente yo y como dices, o sea,
No me imagino a Carlos Slim que se tenga que partir en todas las sucursales de Sanborns que haya, hablando por solo uno de los negocios que tiene, y que realmente si no me está atendiendo él, pues entonces yo no asisto a ese negocio o yo no estoy dispuesto a consumir como tal sus productos o sus servicios. Vamos a entrar en materia, vamos a empezar con esta pequeña introducción antes de que comencemos a abordar el tema, porque realmente, Adrián, esto es un tema complejo. Mira, ahorita que estabas mencionando esto, de verdad el tema de la belleza es un tema muy celoso, porque es un tema en donde pues a ti te encanta cómo te atiende un estilista y ya no quieres que nadie más te toque la cabeza. Quisieras que esa persona siempre te trabajara por toda la vida, pero sabemos que esto es una ilusión. Pero también hay muchas especialidades dentro de la rama de la belleza que definitivamente difícilmente podrías ponerlas en manos de otra persona, como por ejemplo ya los temas estéticos, de cosmetología, en donde ya está implicado un contexto médico o un contexto de salud, o estos temas que se han puesto muy de moda como el microblading, ¿no? Que ya lleva técnicas invasivas a la piel, en donde incluso ya perforas y utilizas bisturí quirúrgico, y donde también dices, híjole, si de verdad no compruebo que la persona está realmente capacitada para brindarme un servicio, pues es difícil que lo acepte, porque puedo, a lo mejor me corto el cabello, me despunto con otra persona, pero va a volver a crecer. Pero me hacen algo que es invasivo a mi piel y que me va a marcar por el siguiente año, 2 años, 3 años, ya la piensas, ¿no crees? Sí, incluso hasta por certificados como tal de salubridad, porque se certifica a la persona. Difícilmente puedo certificar como tal a un lugar, necesito certificar específicamente a la persona, porque pues tanto la misma Secretaría de Salud no va a responder absolutamente de la misma manera por cada uno de los colaboradores, a menos que el proceso me garantice esa excelencia. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, ¿qué te parece si vamos abordando el tema? Sí, porque, claro. ¿qué es la rotación del personal, Adrián? ¿Cómo podríamos definirla? Digo, a mí me queda muy claro, lo hemos dado en muchas capacitaciones, pero para que toda la gente que nos está identificando hoy, que nos está escuchando, ¿qué es la rotación del personal, Adrián? Claro que sí, José Luis, pues se define como el número total de trabajadores que suelen ir y venir en un cierto periodo de tiempo. Puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser como tal un año de trabajo, pero aquí lo más importante y algo que vamos a ir ya profundizando en los puntos que tenemos más adelante es realmente la capacidad productiva que tenemos con esas personas. Número uno, ¿por qué se incorporaron estas personas a la empresa? Como tal, ¿cuál era su intención o cuáles eran las actividades precisas que tenía cada uno de ellos? Y esta rotación de personal lo que representa es justamente eso. ¿Cómo es su grado de volatilidad? ¿Qué tantas personas van? ¿Qué tantas personas vienen? Y como empresa realmente qué tan preparadas estamos para que algo que es común hasta cierto punto, y vamos a tocar esos temas, pues lo podamos amalgamar de la mejor manera. Híjole, tocamos este tema y pareciera que es la pesadilla de la mayoría de las empresas. La pesadilla, ¿eh? Sí, porque sin duda. a mí me ha tocado, por ejemplo, experiencias. Yo lo experimenté hace ya bastantes años, como unos 15 años, en donde era muy joven como líder, no tenía todavía la formación ni el liderazgo, y simplemente empecé a aperturarme con mis colaboradores, empecé a compartirles, empecé a platicar mucho con ellos, empecé a involucrarlos en la toma de decisiones con la idea de que ellos también se sintieran parte fundamental de la empresa. Claro. Llegó un momento, Adrián, que, digo, es mi experiencia, quiero aclararlo, no, esto no les pasa a todo el mundo, que se volvieron los dueños de la empresa. O sea, me secuestraron la empresa. Pienso que realmente hay una línea muy delgada entre hasta dónde soy tu brother o me convierto en tu cuate y hasta dónde realmente sigo cumpliendo con mis obligaciones por las cuales fui contratado. ¿Qué fue lo que viste en mí que yo estoy rebasando incluso ya esa capacidad? ¿Qué pasa cuando el colaborador se siente tan indispensable dentro de la estructura que de repente te puede llegar a condicionar y a decirte, ¿qué crees? Que el sábado no vengo, el viernes no vengo, o ¿sabes qué? Te aviso que voy a llegar tarde, o sea, te aviso. Te aviso, sí, correcto. Entonces, este tema es un tema crucial porque a mí me tocó que yo quise cambiar el sistema de pago de sueldo base a comisiones, porque ya venía yo trabajando en una consultoría empresarial y esa fue la sugerencia que me generó la consultoría. Era mucho más benéfico el pago de comisión porque el colaborador iba a generar un esfuerzo mayor para poder tener su paga, para tener sus bonos, pero al mismo tiempo la empresa también no iba a desembolsar porque en ese entonces se manifestaba muchísimo que los sueldos base generaban
vamos a decirlo abiertamente, es un programa de Spotify, las horas nalga, ¿no? Claro. Que eran las horas echadas a perder, es decir, las horas de una persona sentada sin generar verdaderamente un cambio sustancial o un cambio radical en la empresa, es decir, en ese perfil por el cual me contrataste, en esas actividades que tú me diste como desempeño, simplemente las hacían y a veces se echaban a dormir y entonces los sueldos base ya no eran tan convenientes. Pero el hecho de que al final no lo hayas hecho a un inicio no significa que así se vaya a quedar plana la empresa toda la vida. Creo que uno de los principios que necesitamos entender es justamente esta parte de que todas las empresas son dinámicas. Lo platicábamos en el podcast pasado. Al final, muchas empresas cuando empezaron no tenían ni siquiera idea de qué era el marketing digital. Sin embargo, hoy en día pues han necesitado aplicarlo y ya hacerlo una parte de vida de la empresa. Y lo mismo los sistemas de compensaciones, o sea, no porque quizá en un principio no los tenía instaurados como tal, significa que toda la vida iba a durar sin ellos, ¿no? Entonces, qué importante reconocer eso y también dimensionar hasta dónde es responsabilidad de la empresa y hasta dónde también identificar a los colaboradores que únicamente se convierten en estos tomadores de todo tipo, energéticos, de dinero, de ideas, y que realmente poco valor aportan a las empresas. No sé si recuerdes a una empresa, vamos a decir la colonia, pero no vamos a decir la empresa obviamente por razones de confidencialidad, pero no sé si recuerdas que fuimos a una empresa en Polanco, Sí, claro. un salón muy, bueno, fueron varios de hecho los que hemos tenido por ahí en esa zona en la Ciudad de México, pero en particular la recuerdo porque prácticamente los colaboradores tenían tomada esta empresa. Sí. Era una empresa que tenía y producía una cantidad bastante importante económicamente hablando y era increíble que no tuvieran utilidades, que prácticamente sacaran los gastos apenas y que los colaboradores se encontraban en esa empresa simplemente porque sabían que tenían a la dueña sometida, psicológicamente prácticamente lo vivimos, lo vimos, y a la hora que nosotros generamos nuestra intervención fue prácticamente decirle a estas personas, a ver, queremos hablar con el equipo de trabajo, juntamos a todo el equipo de trabajo y un servidor dio una plática de sensibilización hacia todos sus colaboradores, ahí estabas presente. Sí, lo recuerdo. Y en ese momento me recuerdo que fue muy claro el decirles, a ver chicos, estamos todos juntos en este barco, tenemos de dos, o todos reconocen en este momento que las cosas están muy mal porque ya estaban prácticamente a las últimas de cerrar, y decidimos tasarnos un nuevo sueldo, tasar una nueva comisión, porque bajo las comisiones actuales que se están ganando, prácticamente este barco se va a hundir y vamos a quebrar todos y no vamos a tener trabajo. Así es. Pero si ustedes deciden el día de hoy generar una transformación, se vuelven a tasar, se planifica, se reestructura y este barco nos va a navegar para 20 años más a todos nosotros. Y te recuerdas toda esa problemática. Sí, claro. Fue terrible, ¿verdad? Verdaderamente el clima laboral era un clima pesado porque la gente increíblemente, había más del 70% que lo que querían era demandar o que querían prácticamente seguir cobrando lo que estaban cobrando y no les importaba. A pesar de saber de que eso no era lo éticamente correcto, o sea, para mí llegó una situación en la cual ya rebasó la situación de, bueno, una cosa es el desconocimiento de la empresa y otra cosa es que ya tú como colaborador te hagas consciente justamente de cuando ya pasaste esa línea y que se convierten hasta en este tipo de historias como de telenovela, en donde ya realmente se ve un abuso muy marcado y nadie lo quiere ver o no lo quieren ver porque en ese momento pues está la balanza a su favor. El problema y lo que siempre hemos visto es que al final, como tanto esta industria como muchísimas, pienso que todo es aspiracional. Y si hoy tú estás haciendo estas prácticas al ser un colaborador, ¿cómo te ves tú cuando estés del otro lado? O a menos que todo el tiempo quieras estar, que también es completamente válido desde la silla, pues bueno, ¿qué acciones vas a generar realmente leales y fieles a lo que es tu esencia? Ese es un escenario visionario que qué bueno que lo comentaste porque la mayoría de las personas que estamos en la silla, en algún punto, estamos aspirando ¿a qué? Pues a ser dueños. Y entonces es bien padre ser... Ese es uno de los puntos que vamos a ver de la rotación de personas. Exacto, pero es bien padre ser parte, ¿no? O sea, estás como parte y estás en la bola y haces meeting y te juntas con todos los demás para hacer huelga y opinas. Pero cuando te toca ser el líder, ¿qué onda? ¿Cómo reaccionas? Y entonces es cuando verdaderamente te pones en el papel del dueño y dices, híjole, puede ser que estaba equivocado, ¿no? O estaba equivocado definitivamente.
Sí, digo, al final creo que nadie está exento, creo que lo vemos absolutamente en todas las profesiones, tanto hasta los mismos asistentes a una ponencia que piensan que hablar ante un micrófono, ante una audiencia, es algo relajado, es algo fácil, y la realidad es que cuando ya te pones en el escenario dices, ay, las cosas no eran realmente tan sencillas como las imaginé. Pasa lo mismo cuando es que si yo fuera el gerente, yo los dirigiría bien padre y nadie me llegaría tarde. Pero si tú como mismo colaborador no te autolideras a ti mismo, no llegas temprano, no pones el ejemplo, no te visualizas en quién quieres llegar a ser, pues difícilmente va a haber, más bien, va a haber ahí un tema de incongruencia. Pero fíjate qué interesante, porque en lo largo de mi trayectoria he tenido la oportunidad de ver equipos completos que se manifiestan o que se amotinan contra la empresa. Imagínate a qué punto debe de llegar la empresa o el clima laboral contra el dueño, o que no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo debajo de esto para que de repente un día se te vayan 5, 6, 7, 8, 20 colaboradores de un trancazo. Eso Sí, claro. debe de ser una experiencia de verdad que no se la quisiera desear a nadie, pero yo he visualizado más de 4 o 5 experiencias con muchos salones de prestigio en la Ciudad de México que les ha pasado todo este tipo de circunstancias. Sí, y también identificar que la realidad es que no estamos diciendo al final nuestra postura es una postura neutra y objetiva, en el sentido de que ni todos los dueños son excelentes gerentes, están hechos para liderar, y tampoco la realidad es que todos los colaboradores son excelentes colaboradores. Siempre va a existir esta dualidad también en la que el gerente necesita incorporar o adherir estas habilidades que no tiene de manera nata y pues irlas mejorando a lo largo del camino. Y lo mismo los colaboradores. Hay colaboradores que realmente no tienen tampoco un buen desempeño al inicio de sus trabajos, pero lo van aprendiendo y como tal se hacen parte de la empresa y se convierten en los más leales de la misma. Totalmente, incluso pilares, incluso personas que institucionalizan la empresa, Claro. incluso dueños que tienen hijos que son los futuros herederos de la empresa, y estos colaboradores rebasan por mucho la ética, la fidelidad y la confianza que hasta los propios hijos, que son Sí, los claro. dueños. Sí, sin duda. Entonces, tenemos mucho tema para largo. Vamos a comenzar a abordar el primer punto en el punto blanco. Vamos a hablar entonces cómo podríamos evitar, Adrián, como primer punto, la rotación del personal. ¿Cuál sería lo primero que el ICREM siempre propone para generar un afianzamiento del individuo dentro de la organización? Claro que sí, José Luis. Pues mira, como preámbulo, incluso antes de entrar al primer punto, fíjate que cuando Itzel estaba haciendo como tal el artículo, estábamos platicando de que también las generaciones han cambiado y no sé tú qué perspectiva tengas de esto. Yo recuerdo que mi abuelito, mi padre, me mencionaban, en la empresa en la que entras es la empresa en la que te tienes que quedar durante toda la vida. Y obviamente ni siquiera se escuchaban los temas de condiciones de trabajo, de mejoras laborales, no se mencionaba absolutamente nada más que un tema de lealtad, un tema de que si tú empiezas en esta empresa... Era cuando la palabra valía. Exactamente, y lo increíble que se han ido modificando las generaciones al grado de que hemos hecho muchísimas entrevistas por toda la República, y una de las constantes es que las personas piensan de que entre más trabajos tengan, más experiencia tienen ellos. Sin embargo, desde el punto de vista de un reclutador, más que experiencia, vemos falta de estabilidad. Vemos falta de estabilidad dentro de un lugar. Y si entonces yo como empresa estoy reclutando a alguien y lo primero que me estás diciendo es llevo 6 empresas en un lapso de 2 años, yo más que experiencia, por más grande que sea la marca, veo un tema de inestabilidad. Y yo no quiero en mi empresa a alguien que realmente pues no me contribuya como tal. Entonces, ese es el preámbulo que te quería decir, el tema de las nuevas adaptaciones, de las nuevas generaciones. Y uno de los primeros puntos en los cuales casi comulgan desafortunadamente el 95% de las empresas a las que damos consultoría es todo el tema del plan de vida y carrera. ¿Qué es lo que representa y qué es lo que significa el plan de vida y carrera? Pues justamente, ¿qué es lo que está haciendo la empresa? ¿Qué es lo que está desarrollando la empresa? Para que desde el momento en el que tú entras por esa puerta, aún quizás sin saber nada, ¿cómo me voy a encargar a desarrollarte durante todo el largo de tu vida? Incluso al punto de saber y reconocer que hay muchas personas aspiracionales. ¿Qué escenario te voy a propiciar yo mismo como empresa para que en el momento en el que tú decidas salir de aquí, lo hagas bajo mi misma marca, bajo mi misma esencia, y tú te des cuenta que te conviene más seguir por este camino a iniciar algo completamente de cero?
Pues fíjate que esta parte que mencionas tiene una gran responsabilidad, porque primero vamos a poner ambos escenarios. Para nuestros amigos de YouTube, un saludo, nuestro primer programa prácticamente que vamos a poner ahí, pero esto implica un escenario bien responsable. ¿Por qué razón? Primero, el colaborador que está dispuesto a cumplir cabal y éticamente con todo de entregar mi desarrollo a esta empresa. Claro. Y por el otro lado, la empresa que se compromete verdaderamente a desarrollar a sus colaboradores, a proveerles educación y a proveerles un desarrollo para su vida completa. Sí, entonces, claro. Fíjate qué interesante, porque no funcionaría el uno sin el otro, ¿no? Y al final también entender, y que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, que estos ejemplos no son referidos a grandes empresas únicamente. O sea, me refiero a Coca-Cola, Bimbo, estas grandes marcas. Esto se concibe desde las empresas más pequeñas que tenemos hoy en día en el mercado, desde aquellos negocios que sustentan como tal la economía del país. Estos puntos que estamos tocando es para esas empresas. Así que si alguno de los que nos están viendo dicen, ay, es que yo no me siento capaz de desarrollar como tal mi plan de vida y carrera porque tengo 3 colaboradores, pienso incluso que es mejor hacerlo cuando tienes 3 colaboradores. O menos. O menos, o que eres tú y tu pareja, o tú solo y vas contratando a alguien, a cuando realmente pues ya son muchísimas personas y es más difícil reajustar sobre el camino que bueno, que al inicio de... Totalmente, Adrián. Entonces, el plan de vida y carrera, queremos dejarles muy claro, está basado en un proyecto de vida, primero personal, porque recuerda que el individuo es el que está inmerso en la empresa. Sí, claro. Entonces es importante. Hay gente que dice, es que a mí no me importa lo que hagas en tu vida personal, lo que hagas en la empresa sí me importa. Bueno, pues yo difiero totalmente de ello, porque debería de importarte lo que está pasando. Porque si ese individuo está pasando un infierno, un calvario en su vida personal, lo va a llevar en algún punto, en algún momento a la empresa. Entonces, la obligación de la empresa, primero que nada, es a la hora de poder reclutar, de hacer el reclutamiento, es investigar cabalmente por medio de todos los formatos o los procesos que ya son conocidos, que en este caso es la famosa entrevista, recabar toda la información posible con la única finalidad de entender el entorno en el que está inmerso. De repente, hoy que estamos en estas nuevas generaciones que estás mencionando, llega la persona, la entrevistas, te dice lo que quieres escuchar y te metes a sus redes sociales, y en las redes sociales la encuentras todo un catálogo. Que ya es súper necesario aquí, como paréntesis, verificar las redes sociales de cualquier colaborador que entre. Por supuesto, eso de hecho debe de ser, como empresa es una responsabilidad. Si tú trabajas en una empresa de recursos humanos, claramente sabes que eso se debe de hacer, porque recuerda que la imagen es percepción y las redes sociales llevan toda tu imagen, toda la reputación de tu imagen personal. Y como yo estoy incluyéndote, imagínate que tengas una reputación de violador en tu colonia, sí, ¿no? Y yo te meto a mi empresa, inmediatamente va a haber gente que por obvias razones va a poner el grito en el cielo de, oye, yo no quiero trabajar con este tipo. Sí, por lo que mi imagen está representando lo que permea como tal mi imagen, y ahora va a permear dentro de la empresa. En algún punto me recuerdo que en relación a este tema, a este comentario, de repente cuando estaba nuestra gente que estaba en la academia tenía una playera institucional, y de repente nos decían que había unas chavitas que se iban a meter a un bar a la esquina a echarse sus drinks, pero pues con la playera institucional. Decían, pues las de aquí de la academia se están echando sus drinks, y entonces inmediatamente relacionaban, sí, a la marca con eso, claro, con ese entonces, estilo de vida. Nuestra reputación en la academia venía hacia abajo. Entonces lo mismo va a pasar aquí. Que incluso empresas como Bimbo, como Pepsi, tienen dentro de su reglamento y dentro de sus políticas, desde el momento en el que entras, que tú sabes de que no puedes, que el uniforme se respete y tiene que tener como tal esa congruencia, y entonces todo ese tipo de actos están completamente penados por las empresas. Y otro de los puntos, para cerrar el comentario de lo que habías hablamos del proyecto de vida, mencionado al principio, del proyecto de vida, es justamente esta parte de como empresa tampoco enjuiciar. ¿A qué me refiero con esto? Me queda claro que difícilmente un colaborador, cuando entre a mi empresa, va a tener el 100% de las características que yo busco, pero parte del proceso de selección y de reclutación del personal justamente es entender que el colaborador perfecto no existe. Ese nosotros lo tenemos que ir formando, y entonces
Aquí lo importante... Porque además, perdón que te interrumpa, pero va a ser perfecto para tu institución. Sí, porque no es lo mismo lo que pido yo, no es lo mismo lo que pide la Pepsi a lo que pide la Coca. Exacto. Y entonces, en este entendido, si yo ya identifiqué como empresa con toda la objetividad y parcialidad posible que este colaborador tiene el 70% del 100% que yo requiero, la gran pregunta como líder y como empresa es, ¿qué es lo que vas a hacer a partir del momento en el que reconoces esa falta de porcentaje que le falta para desarrollarlo y capacitarlo en un determinado lapso de tiempo? Y esto al final no es una competencia, no son carreras de decir, ¿sabes qué? Es que en una semana tiene que tener el 30% faltante. O sea, tengo que elaborar un plan personalizado de capacitación para la persona, que de hecho dentro de la parte de recursos humanos le denominamos plan de necesidades de capacitación, en el cual justamente le dices a las personas en cuánto tiempo te voy a ir instruyendo en cada uno de los puntos que te hacen falta hasta llevarte al punto óptimo o al punto ideal para saber que estás listo para el siguiente paso. Exacto, al siguiente nivel, a eso vamos también, que recuerda que este plan de vida y carrera te debe de garantizar específicamente que eso asciende un nivel, pero como en todas las disciplinas. O sea, tú haces cinta negra en el karate y sabes que hay una cinta negra primer dan, segundo dan, tercer dan. La vida. ¿No? Entonces debes de, prevenir toda esta situación porque no lo vas a desarrollar solamente por un periodo breve de tiempo. Es decir, te lo vas a llevar por un buen lapso y entonces tú tendrás que estipular cuáles son los parámetros o cuáles son esas pautas que tú quieres definir como el ascenso. En este primer nivel, ¿cuántos años va a ser? En este segundo nivel, y tercero y cuarto, y asimismo ir desarrollando también ciertas actividades que vayan potenciando, que cada nivel va generando una especialización para garantizar que también las prestaciones sean adecuadas a los distintos niveles. Sí, yo incluso, y hemos puesto esta analogía, es como una escuela primaria, ¿no? O sea, dentro del primer año, ¿qué es lo que ven tus hijos y cómo voy a evaluar a tus hijos en este caso para saber que están listos para pasar a segundo año, después posteriormente a tercer año? Y es la misma analogía dentro de una empresa. ¿Cómo sé que un colaborador está listo para pasar al segundo nivel y por lo tanto qué tanto responsabilidades como beneficios traen consigo esta suma de niveles? Pues te tenemos una sorpresa porque muy pronto te vamos a abrir la capacitación específica en este lugar específico que todavía no te puedo mencionar, pero ya estamos prácticamente por abrirlo. Te vamos a dar esta súper sorpresa porque vas a poder hacer esto que te estamos mencionando. Te lo vamos a enseñar, te lo vamos a instruir de manera práctica para que tú puedas hacer este reclutamiento sin el menor problema. Pero vámonos a este segundo punto, Adrián, que es la falta de oportunidades de crecimiento laboral. La falta de oportunidades. ¿Qué pasa con la falta de oportunidades? ¿Por qué la falta de oportunidades te merma el crecimiento laboral y entonces la gente elige irse de la empresa? Debemos recordar que uno de los puntos indispensables como seres humanos es que siempre buscamos la aspiración. Dentro de una de las teorías justamente nos hablan de la autorrealización y es hasta qué punto yo voy a considerarme satisfecho con lo que he logrado. Y la normalidad como tal del ser humano es, si hoy deseo tener una casa, ¿qué va a pasar cuando llegue y ya pueda comprar esa casa? ¿Ahora qué voy a desear? Ahora voy a desear un carro. Y ahora que ya tenga el carro, ¿ahora qué es lo que voy a querer? Y pasa lo mismo dentro de las organizaciones. Ya una vez de que llegué al primer nivel, ¿cuáles son aquellos retos que vienen o que se avecinan para mí que realmente... me encanta esta analogía de cuando las empresas se ven como juegos, o sea que no son empresas planas, sino que realmente son empresas dinámicas en el sentido de que hay un chiste jugar en ese juego, en esa empresa. Lo que pasa es que en esta empresa cuando llevo 5 años, no sé, cuando cumpla 5 años, voy a tener ciertos beneficios, ciertos días de vacaciones, ciertos días de recompensa, ciertos estímulos como tal. Vamos a empezar a generar ese tipo de oscilaciones dentro de las empresas para no ser estas empresas planas y se conviertan más bien en empresas dinámicas. Lo que nosotros queremos recomendarte aquí es que permitas que todos tus colaboradores desarrollen sus habilidades y sus conocimientos. Creo que esta parte es fundamental porque entre más los dejes ser, más van a manifestar cuáles son sus capacidades artísticas y técnicas y a qué nivel. Sí, y que al final, al paso del tiempo, brindándoles estos esquemas, vas a tener personas comprometidas, motivadas y muy enfocadas realmente en aquellos objetivos organizacionales.
Y ya no solamente los personales, que al final es algo complejo, sacar a la persona de su status quo de comodidad y de confort y que haga todo lo que hace por el bien de la empresa. Entonces, empresas, mensaje para la empresa, por favor, desarrolla el plan de vida y carrera, desarrolla el potencial de tu gente y busca, por favor, generarle oportunidades de crecimiento, porque en medida que siempre vean este reto aspiracional, se van a entregar cada vez más a crear cosas extraordinarias para la empresa y para ellos mismos. Sí, claro, sin duda, y como bien lo mencionas, también cada crecimiento de nivel, cada crecimiento que voy teniendo dentro de la empresa, pues traerá consigo tanto sus responsabilidades como todo el crecimiento de lo que puedan llegar a tener. Buenísimo. Vamos a entrar al tercer punto, que es la baja remuneración salarial. La baja remuneración salarial. ¿Qué pasa cuando te remuneran mal, Adrián? Es decir, que las comisiones son bajas, o que el sueldo base es bajo, o que si tienes un esquema mixto en donde tengas ambos, o si no tienes las prestaciones. ¿Qué pasa cuando el colaborador percibe que tiene una baja remuneración salarial? ¿En qué afecta esto? Fíjate que igual aquí quiero hacer un preámbulo, a diferencia de lo que muchos pensarían. ¿Por qué no hemos puesto este punto en primer lugar? Porque no es el más importante. La mayoría de las personas piensa que el primer motivo por el cual una persona se va es por el tema salarial. Y dentro del desarrollo que hemos tenido con la consultoría, estudios que se han hecho, nos han demostrado de que al final es un factor muy importante, sí, pero no lo es todo. Incluso hay más deserción por medio de las personas que no encuentran una oportunidad de crecimiento por la falta de los planes de vida y carrera que por un tema meramente económico. Entonces, esto lo quería hacer como para aclararlo a todas las personas que sí es un factor importante, sí es un factor a tomar en cuenta, pero no lo es todo. Y entonces sí, tomando en cuenta lo que mencionas del tema de la remuneración salarial, es justamente para mí, desde mi perspectiva, recibir el pago justo por la ejecución de servicios de lo que estoy haciendo. Antes de continuar con este tema, Adrián, y de seguirlo desarrollando, ¿qué te parece si nos vamos a una pequeña pausa para nuestros patrocinadores? Claro que sí. Y regresamos aquí con ustedes en el punto B. Recuerda que tu negocio es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿Cómo está tu empresa? Ya volvemos. Recuerda que este podcast es traído hasta tus oídos por Expo Belleza Fest 2021. Gala Marketing. Liderazgo y creatividad en movimiento. ¿Sabías que el 33% de los negocios exitosos Fueron emprendidos por personas entre 25 y 34 años? ¿Y tú qué estás esperando? Regresamos. Estamos aquí de regreso en el punto B y estamos tocando el tema de la rotación del personal empresarial. En este caso, abordándolo puntualmente bajo el esquema de los salones de belleza, también bajo los temas de micropigmentación, Spas, salas. Exacto, todos los tópicos que representa el contexto de la belleza. Queremos enviar un cordial saludo a todas las personas que nos están visualizando por esta primera vez ahí por el canal de YouTube y a las personas que nos escuchan habitualmente en Spotify. Les mandamos un cordial abrazo, mis queridos B&B lovers. Y estamos aquí, Adrián, para seguir hablando acerca de este proceso que es fundamental para toda empresa, y estábamos tocando el tema ahorita muy puntual de la falta de oportunidades de crecimiento laboral. ¿Qué pasa esto? ¿Por qué las empresas de repente se enmisman demasiado en ellas, los dueños, los directivos, y no se preocupan por descubrir los talentos individuales de cada uno de sus colaboradores para ponerlos en las áreas que verdaderamente puedan generar mayor retribución económica, mayor estabilidad emocional y psicológica? Sí, claro que sí, José Luis. De hecho, fíjate que hay una analogía de cómo tú lo visualizas en muchos de los cursos. No la voy a tocar a detalle, pero es justamente desde qué perspectiva como tal están contratando los dueños. Realmente, ¿qué es lo primero que ellos están viendo realmente para poder incorporar personas como tal a su esquema de trabajo? Y la gran pregunta es, ¿lo están haciendo desde una perspectiva en el cual vienen a contribuir a la empresa o vienen a tapar huecos de una persona que se acaba de ir? Esto que comentas es bien común porque normalmente cada vez que hay una carencia, una renuncia,
pareciera que la prisa es que se llene el puesto, no que llegue la persona indicada. Y ni siquiera me estoy fijando si cumple con las condiciones, ya ni el 60 o 70% que mencionamos hace un rato. O sea, llegan colaboradores que con objetividad y parcialidad cubrirían el 10%, y es una clara señal de una de dos: o de que esa persona no está realmente competente para el puesto que tú estás buscando, o realmente es el desarrollo que te va a costar esa persona como tal dentro de ese espacio de trabajo, pues va a ser muy costoso. Porque como tal sabemos, como dueños, como líderes, como partes gerenciales de los proyectos, que el incorporar personas no es nada más incorporarle ya. Dentro de este plan de crecimiento, dentro de este plan de desarrollo, evidentemente en algún momento va a involucrar un costo, y ese costo tiene que ser analizado y visualizado, y sobre todo contemplado por estos líderes o por estos dueños. Y bueno, hablando específicamente ya del tema siguiente, que también lo tocamos, que es la baja remuneración salarial, estos temas finalmente están conectados. Sí, claro. Están conectados en su totalidad, porque al final yo debo de retribuir, o esa es la idea, que tú retribuyas a un colaborador en base a lo que aspiracionalmente y justamente se merece. Es decir, no los voy a premiar como estas absurdeces que nos hemos llegado a encontrar, de que los premian por llegar temprano. Sí, claro, cuando es tu responsabilidad como profesional. Los premian por cumplir con el uniforme. Sí, es esta parte de realmente retribuir o estimular aquellos premios que incentiven a la persona a ser mejor. Y no esta parte de zona de confort de, es que me premian aquí por llegar temprano. Es que como profesional es nuestra responsabilidad llegar temprano. Es nuestra responsabilidad lucir impecable para cada uno de los lugares a los que asistimos, representando a la marca. Y entonces se vuelve una serie compleja de ideales, en el cual, como yo pienso o desde mi perspectiva merezco ser retribuido por eso, pues entonces si no me lo están dando, pues tengo patrones que realmente no son buenos. Pero porque vengo de esquemas o de corporaciones en los cuales quizá estaba mal acostumbrado de esa manera. Más eso no significa que pues eso sea lo correcto o lo idóneo para la organización. Y hoy este tema está muy prostituido en muchos aspectos, porque ahora ya vemos, por ejemplo, lo llegamos a visualizar también en muchas ocasiones cuando dimos la consultoría, la baja remuneración salarial, pero ya no de la empresa, sino que llega un colaborador y pone sus condiciones y te dicen, a mí me pagas el 50%, ¿no? A mí, si me traes esto, me traigo a mi personal y yo lo pongo aquí. O sea, yo traigo a mi cartera de clientes y yo la pongo aquí a tu servicio para que podamos entonces generarnos un beneficio. Que realmente es parte de lo que platicábamos. Ojalá si alguna de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, esto se les hace algo extraordinario. Bueno, qué bueno, porque significa que no lo han vivido. Pero nosotros que hemos tenido la oportunidad de vivir ese tipo de experiencias y sabemos que son reales y que incluso en la palabra se quedan muchísimo más bajo de lo que pasa en la vida real, pues sabemos que hay grupos de personas para nada profesionales que ese es su modus vivendi, ¿no? su modus operandi dentro de estos esquemas laborales, únicamente propiciados hacia el beneficio personal. No les interesa el beneficio mutuo de colaboración, les interesa solamente sangrar a la empresa, porque después, ¿qué crees que pasa? Que llega otra empresa que les ofrece lo mismo, les dicen, ahora yo te doy el 51, o el 53%, o el 55%, y también se van. Sí, y se malbarata ya no solamente la profesión, sino como tal la vocación del mismo servidor profesionista de lo que está haciendo. Y esto tiene todo un contexto profundo, porque quiero que sepas que no hay una sola empresa hoy que sobreviva con estos márgenes que están pagando altísimos, sobre todo de nómina, porque si tú estás hablando que a una persona le pagas el 50% de gasto de nómina, o sea, nada más. Y neto del precio público es... Fíjate, aparte te está faltando lo que representan los gastos operativos, los gastos administrativos. Te hace falta el IVA, la materia te prima. hace falta la materia prima, y luego todavía le das el 50% sobre la utilidad o del neto. Y aclarar que se supone que es un negocio, no es un hobby, entonces tendría que estar involucrada en mi utilidad. Pero la pregunta es, ¿qué utilidad si ya termina siendo un negocio para todos menos para el que lo puso? Exacto, estábamos hablando que normalmente un negocio que se considera un buen negocio tiene una comisión mínima de un 15, 17, 18% para que sea un negocio bendecido, rentable. Pero imagínate que con esta ecuación que acabamos de compartir,
pues no están ganando ni el 8%, Sí, ni claro. el 7%. Y aquí bajándolo a esta realidad de lo que estamos hablando de la baja remuneración salarial, pues entender que existe para ambas partes, tanto de la parte del colaborador como la parte del contratante, y también entender de que así como existen bajas remuneraciones salariales, como el ejemplo del negocio que pusiste de Polanco, también existen remuneraciones salariales inconmensurables que realmente no son lógicas, no están sustentadas en nada, y pues por lo tanto tenemos negocio para 3 meses y no para 3 años. Y tenemos también la otra cara de la moneda, de negocios que nos ha tocado visualizar, que son todo un ejemplo de remuneración y de reconocimiento a nivel nacional, porque no solamente te dan el salario base, que es lo mínimo, tiene un esquema mixto, te dan una pequeña base, te pueden llegar a dar un esquema de comisión, pueden llegar a generarte bonificaciones por desempeño, por lograr arriba de las metas, por estimulación de venta de producto y por muchas otras facetas que la verdad nos encantaría compartirte, pero no nos da el tiempo para todo esto. Claro, y aquí yo quiero terminar de esclarecer un poco más el término para las personas que nos ven o que nos escuchan. ¿Por qué decimos que es el mejor, o al menos desde nuestra perspectiva? Porque hemos evaluado muchísimos negocios, muchísimas condiciones de negocio, muchísimas condiciones para determinar si es un negocio rentable, si no lo es. Y el mejor esquema lo hemos encontrado en aquellos que te incomodan en el buen sentido de la palabra para sacar lo mejor de ti y no te hacen, así como lo mencionaba hace un momento de las empresas, no se convierten en empresas planas, sino en empresas dinámicas en las cuales hay un deseo de crecimiento y por lo tanto también un deseo o un estímulo mayor a cada vez ganar más. Buenísimo. Pues, ¿qué te parece si avanzamos al siguiente tema, que es exactamente la implementación de un inadecuado proceso de selección? Es decir, los contrato como lleguen, como se pueda, por la carencia, por la necesidad, por llenar el puesto, este vacío, porque simplemente me dijeron, oye, pues se fue la del manicure, pues contrátate otra y llega la del manicure y la metes a hacer el servicio y desafortunadamente no viste la calidad, no te diste cuenta, probablemente era una persona técnicamente dotada, pero como persona era a lo mejor una manzana de la discordia o que te podía generar ahí una descomposición laboral en el grupo. Sí, claro que al final hemos identificado dos clases principales de colaboradores, que son aquellos colaboradores de resultado y aquellos colaboradores de valor. Y la pregunta es, tú como empresa, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Realmente necesitamos incorporar ambos tipos de personalidades? Pero necesitamos identificar primero, y me encanta esta pregunta y tú háztela si nos estás viendo o nos estás escuchando, ¿a quién requieres realmente para ser mejor? Una vez que tú contestas esa pregunta y realmente te enfocas en que si mi empresa ya hoy es quien es sin ti, ¿quién voy a hacer mejor a partir de este momento incorporándote como tal? Y pues lo que tú me vas a venir a contribuir a mi negocio para que realmente ya no sea a mí nada más, sino sea de ambos y todos crezcamos juntos. Exacto, cuando un colaborador aprende a ver la perspectiva de que es una sociedad, Claro. donde ambos estamos contribuyendo activamente en el desarrollo mutuo del cliente, de la empresa, del colaborador, por supuesto esto se vuelve mágico. Y se quitan sobre todo estas historias que se llegan a contar muchísimas personas a que yo nada más vengo a hacerlo rico a él. Cuando yo entiendo realmente que hay un beneficio mutuo, pues me quito justamente esta venda y realmente busco contribuir en el bien común, ¿no? Por favor, no contrates a personas solamente por el hecho de contratar. De verdad, te invitamos a que llegue la persona adecuada. Esto podría dártele una analogía como cuando tienes un espacio en tu casa de 5 por 3 metros y de repente pasas por un lugar, sabes que necesitas la sala y de repente compras la que fue, o sea, no compraste la que necesitabas a la medida. Fue la que te encontraste nada más por llenar ese vacío o tu carencia de querer tener la sala ahí. Y al final sabes que en algún momento vas a tener que cambiar la sala o cambiar la casa, pero es más complejo cambiar la casa, entonces terminarás seguramente cambiando la sala. Entonces, por favor, busca específicamente los que vayan con tu cultura organizacional, que lleven verdaderamente los mismos objetivos, las mismas filosofías, no las mismas, esto me estoy escuchando bastante aprensivo, quiero decir similares, ¿no? Sí, claro. Que vayamos, sepamos que vamos en el mismo rumbo, en la misma dirección, que tengamos ideales o valores más o menos similares, y creo que esto haría una gran diferencia porque es como cuando tocas en una banda de rock y te encuentras otro que toca una banda de rock también y que luego sientes esta armonía, esta sinergia. Sí, porque vibran todos de la misma manera.
Fíjate, José Luis, que al principio mencionabas un ejemplo que me parecería importante retomar. Cuando tú hiciste la ejecución o la implementación de este nuevo esquema salarial con tus colaboradores, tú mencionabas de que se fueron algunas personas. ¿A qué atribuyes que con una implementación de este tipo se hayan ido personas como tal? O sea, personas que ya pertenecían a tu empresa. También debemos de aceptar como dueños, como líderes, que no todos pertenecen a tu empresa, no todos pertenecen a tu esquema y que los colaboradores también no todos son para siempre. En medida de que se acepte esto, va a ser mucho más fácil soltar y también vas a entender que simplemente también hay personas que piensan distinto, que piensan cerrado, deben de tener sus justificaciones y solamente nos resta asumir. Nuestra labor o nuestra responsabilidad es siempre informarle al colaborador por qué se toman esas decisiones, en qué están basadas, debe de haber información que la sustente y que claramente tiene que ver con un beneficio para la empresa, para el colaborador, para el cliente. Este triángulo virtuoso del que siempre hablamos en nuestras conferencias, que mientras estén satisfechas estas tres partes de ida y vuelta, como vehículo principal el tema de la confianza, siempre va a haber una respuesta y un desarrollo positivo en cada colaborador que entre en tu empresa. Sí, claro que sí, pues ahora sí que el gran trabajo que tenemos como líderes es justamente trabajar en esta parte, establecer buenos sistemas de contrataciones y que todo vaya enfocado como tal en pro de la cultura organizacional, que es una parte indispensable de las empresas, que primero las tenemos que identificar para poderlas pasar a los colaboradores. Pues vámonos a otra pausa, esto es el punto B y nos estamos encontrando en este tema espectacular que es la rotación de personal empresarial. Volvemos. El 75% de los negocios en el mundo tardan de 1 a 2 años en despegar. Nosotros no tardaremos tanto. Ya volvemos. Si lo que buscas es un gran manejo de redes sociales, Marketing. planeación estratégica y creación de contenido, En Gala Marketing tenemos el paquete ideal para ti. patrocinador oficial de El Punto Blanco. ¿Sabías que el 33% de los negocios exitosos Fueron emprendidos por personas entre 25 y 34 años. ¿Y tú qué estás esperando? Regresamos. Estamos aquí de regreso en el Punto Blanco, mis estimados B&B Lovers. Me encuentro en compañía del licenciado Adrián Gómez y estamos desarrollando este tema extraordinario que se llama rotación de personal. Rotación de personal que, como bien lo hemos mencionado, es uno de los males que son más costosos dentro de las empresas, porque ¿cuánto nos cuesta desarrollar un colaborador para que después se te vaya? Y eso estamos hablando de uno. Cuando se te llegan a ir 2, 3, 5, un equipo completo, debe de ser terrible para las empresas y pues muy desafortunado. Pero vámonos punto por punto. Este último punto, Adrián, me parece que es tremendamente crucial. Estábamos hablando de la implementación de un inadecuado proceso de selección, que ya lo tocamos. Es muy importante el proceso de selección. Por favor, no contrates basándote en la carencia. Vamos a contratar basándonos en la prosperidad, que llegue la persona ideal al puesto y por supuesto que sea una persona que tenga esta ética, estos valores, esta compatibilidad de proyecto de vida para quererlo desarrollar óptimamente en tu empresa. Así es. Y bueno, vámonos al último, que es clima organizacional desfavorable. Ya los contrataste, ya los juntaste y el clima organizacional, híjole, ya se pelearon, ya hicieron TNT, ya se generó una relación ahí y ya se están haciendo la vida imposible. ¿Qué pasa con el clima organizacional, Adrián? Fíjate, José Luis, que no sé si incluso este sería un tema a analizar dentro de la rotación de laboral en otro tipo de industrias, pero al menos esta en específico es una de las más importantes. Tú lo mencionaste, tiene una particularidad como tal esta industria, son temas muy celosos incluso con lo que se desarrollan. Hemos tenido gerentes de extraordinarias cadenas que han venido a querer direccionar justamente dentro de este sector y se dan cuenta que es un campo completamente distinto. Y para mí es importante reconocernos diferentes desde el principio para partir desde ahí. Y justamente el clima organizacional desfavorable es una de las grandes problemáticas dentro de la rotación de personal, porque efectivamente ya tengo grupos y al final grupos hay en todo, en grupos en la escuelita, grupos con los amigos,
pero específicamente en el trabajo pienso que los grupos tendrían que ser muy limitados o controlados, porque al final la intención sería que el que predomina siempre es el bien común. Y entonces cuando el bien común es el que predomina, yo ya no antepongo como tal mis intereses personales ante si me caes bien o no me caes bien. Si yo identifico en ti una persona que realmente va a venir a contribuirme valor para alcanzar las metas que yo estoy buscando, pues yo no tendría ningún problema en arroparte realmente e incluirte en esta dinámica. Y la realidad es que muchas personas, yo desde mi perspectiva es por una idea equívoca, te veo más como una competencia sin conocerte a como un aliado estratégico para que yo sea mejor. Fíjate que a mí me pasó una experiencia, yo tuve un equipo de trabajo en un salón que tengo en una plaza comercial y en ese momento que generamos ese salón se juntaron 4 colaboradoras y las 4, 2 de ellas en particular tenían un carácter tremendo, eran personas volátiles, Dinamita explosivas, pura. Exacto, y teníamos 2 que eran muy pasivas, pero tampoco se dejaban, ¿no? Entonces, mucho tiempo la pasaron mal, o sea, realmente fue un equipo que me hizo trabajar bastante porque les hice ver al final que era fundamental que no fueran amigas, no necesitaban ser amigas, no llegaron a la empresa para ser amigas, claro, pero sí para colaborar, para que en esa sinergia de colaboración entendieran que el edificarse, el construirse, el recomendarse, les iba a generar mayores dividendos económicos que estar separadas. Lo entendieron y lo empezaron a llevar desde esa perspectiva. ¿Y qué crees? Fue un salón exitosísimo durante muchísimo tiempo. Pero ¿cómo lograr ese cambio de chip o de perspectiva de que yo no te vea como mi rival o mi contrincante, sino verte realmente como esta parte de aliado estratégico que comentamos? Pues en cuanto entiendes el beneficio, en cuanto ellas comprendieron que era benéfico, ok, no vas a ser mi amiga, pero ya entendí que colaborando vamos a ganar las dos mucho más a estarnos peleando o estarnos contrapunteando en información, de acuerdo. Y así de esa manera fue que pudimos mejorar sustancialmente. Excelente. Entonces, vamos a procurar, vamos a trabajar, porque esto no se da no es un árbol de manzanas que se caen del cielo y de repente el piso está lleno de ellos y los puedes meter a la canasta. No, esto es algo que se requiere trabajar, requieres identificar perfectamente a cada persona, a cada colaborador, debes de tener pláticas con ellos para saber cómo se sienten, cómo están, cómo les puedes ayudar, de qué manera les contribuyes, en qué consideran que les hace falta que los eduques y de esta manera poder tener un equipo de trabajo armónico y siempre aspiracional. Excelente, José Luis. Pues sí, ahí tenemos la recomendación para todas aquellas personas que estén pasando por esta situación en particular. Y pues bueno, vamos a abordar entonces, José Luis, cuáles son algunas otras de las desventajas que tiene como tal la rotación de personal para poder cerrar con esta parte cumbre que son las ventajas. Es decir, vamos a ver entonces las desventajas. Bueno, la primera desventaja, en este caso de la rotación del personal, supone que es una inversión en los procesos de selección, es decir, te quita tiempo, te quita dinero, pero sobre todo cuando se trata de la rotación externa, es decir, nuevos pagos para el proceso de reclutamiento, formación, calificación. Esto... Sí, porque estamos hablando de que al final el proceso de selección se escucha simple, pero desde lo que vas a dejar de producir en el tiempo que estés sin esa persona que ya no está en el puesto, hasta dependiendo qué tanta dinámica tengas con la parte de buscar personal, que saques anuncios todavía en el periódico, que hagas imágenes, que contrates un diseñador, que te la publiquen en redes sociales, que tenga como tal la congruencia de imagen de tu marca, evaluar las entrevistas, tener una persona destinada, porque si no tú te vas a tener que aventar todo ese desarrollo y al final eso no significa que no te va a costar a ti. Y al final sabemos que el tiempo es dinero. Totalmente. Y las personas que no tienen todavía a una persona que específicamente se puede llegar a dedicar a esto, lo más importante es, por favor, toma un curso, toma una capacitación. Hay muchas capacitaciones, te vamos a decir una de ellas en esta nueva modalidad educativa que te vamos a presentar. Te vas a poder tomar un curso ilustrativo ahí muy óptimo que te va a dar estas herramientas para que puedas evaluar a las personas que ingresan a tu empresa. Otro de los puntos es que afecta directamente a la integración de los equipos de trabajo. Dado que los nuevos elementos tardan un plazo considerable en acoplarse, entonces en lo que te enganchas, en lo que entras a la dinámica de la empresa,
Alguien tiene Sin que duda. asumir de lleno sus funciones porque si no se entorpece la productividad. Sí, porque estamos hablando que ya tienes como tal un equipo construido que lleva, no sé, 6, 7, 8 meses y tú pensaste que pues ya habías encontrado ese equipo para siempre. Pasa alguna situación condicionante, incluso hasta puede ser externa a ti. Se tiene que ir un elemento y otra vez es volver a apapachar al nuevo elemento, ver si se puede integrar, ver realmente si tiene las capacidades o talentos y entender que son personas distintas a diferencia de la persona que se acaba de ir. Y ese tiempo al final pues cuesta dinero si lo queremos llevar a la parte práctica. Y tienen ese toque, ¿no? Porque imagínate, por ejemplo, en el área del microblading, de repente tienes a otra que también es buena, que también tiene buenos trabajos, pero es más lenta. Entonces, Sí. tienes que acostumbrarte a ese proceso hasta que la persona se engancha o adquiere la habilidad para desarrollar al mismo tiempo. En el tema del maquillaje, oye, pues no te maquillo exactamente igual, te puedo maquillar distinto, pero mi técnica es más natural, o la mía es más cargada, o mi toque es un poquito más Y al final personal. sabemos que es un área o una industria completamente artística y entonces ¿cómo puedes debatir ante eso? Si es parte de la esencia del colaborador. El otro punto es que cuando la rotación es excesiva, la empresa puede llegar a proyectar una imagen de inestabilidad, o sea, no es recomendable para la reputación de cualquier empresa, y también de improvisación hacia el exterior. Oye, ya en esta empresa ya entraron todo México, ¿no? Sí, no, al final, por ejemplo, tú como cliente también hay clientes institucionales, incluso algunos, y tú lo sabes en algunos negocios que tienes, que hay clientes que empezaron desde los primeros meses en los que abriste tu negocio y saben específicamente cuántas personas han andado por ese negocio y cuántas personas, así como los mismos clientes, también se vuelven institucionales. Y hay colaboradores que llevan ahí 5 años, que llevan 10 años y ya forman casi parte del inventario de la organización. Y entonces la pregunta es, en imagen y en percepción, realmente qué es lo que demuestra una empresa que tiene una alta rotación de personal, de que yo ya me estoy sintiendo cómodo con algún colaborador, pero resulta que ya se peleó con el jefe y a pesar de ser un buen colaborador, pues ya no está ese colaborador. Y entonces como cliente pues me tengo que adaptar a circunstancias externas a lo que yo quisiera. Totalmente. Bueno, pues entonces vamos a cuidar la rotación excesiva porque eso puede también dar una situación mala de qué hablar de esta empresa. También se corre el riesgo de que la información interna sea revelada por trabajadores que ya no estén en empresa. Esto te lo queremos compartir de todo corazón, pero recuerda que se deben de firmar acuerdos de confidencialidad. Las áreas jurídicas son bastante funcionales en esto. Acuerdos de no competencia, reglamentos donde se especifique el perfil de puestos, son importantísimos. Es un riesgo verdaderamente el irte en la vida sin contratar, sin cerrarles un contrato o sin poner esto, porque ¿qué pasa? Que efectivamente aprenden procesos en tu empresa y se los llevan a la de enfrente y a la de enfrente y a la de enfrente y a la de atrás y a todos lados. Que al final es parte de lo que hablábamos de también cuál es tu autoconcepto de tu negocio y cómo visualizas realmente tu negocio, como un changarro o como una empresa. Y entonces cuando tú tienes un autoconcepto de empresa, sin importar si son 1, 2 o 3 trabajadores, pues entonces haces todos los protocolos para que jurídicamente, para que legalmente se profesionalice y se formalice como tal tu organización. Entonces debemos de generar confianza porque si armamos grupos de valor, grupos de confianza, tenemos menos posibilidades que el capital corporativo o los procesos de la empresa lo revelen a otras fuentes. Así ¿no? es. Puedes tener este código de ética de sí, efectivamente yo me salí por este punto, pero no quiere decir que yo te voy a revelar todo lo que sé. Sí, porque al final, dentro o fuera, sigo siendo un profesional. Buenísimo, pues vámonos ahora a las ventajas, Adrián. Ahora sí, yo creo que el punto por el que todos se quedaron. Exactamente, las ventajas. Primero, la primera ventaja es que la rotación de personal facilita la renovación del mismo y con ello también la aparición de nuevas y más acordes a los contextos. Es decir, va a llegar gente nueva, distinta, con otro pensamiento, otros valores. Así es, necesitamos entender que así como la rotación de personal tiene sus puntos críticos y sus puntos de atención, también tiene ciertas ventajas o eran desventajas que las podemos convertir en ventajas. En esta parte de ser un empresario y de siempre ir un paso adelante justamente de las condiciones o de las circunstancias y entender, bueno, si ya no tengo personal y se me está yendo, ¿qué es lo que voy a hacer para que realmente estas personas que lleguen con esta parte que yo creo que llegamos todos los colaboradores cuando entramos a un nuevo lugar?
llegamos con ideas, con creatividad, con innovación, y la pregunta es, ¿cómo es que como empresario voy a hacer que, bueno, si se me fueron por algún motivo, estas personas que lleguen, sacarles el mayor valor que me pueden aportar? En conclusión, la mejor fórmula de mezcla de colaboradores son los que aportan juventud y experiencia. Así es, correcto. La otra es reducción general de salarios, pues el personal nuevo no tiene los mismos beneficios contractuales que los trabajadores antiguos. Y en casos extremos, esto puede suponer una forma de ahorro para la continuidad, es decir, la sustentabilidad y viabilidad del negocio. Así es, porque recordemos que los acuerdos que tú tenías previos con los colaboradores que estaban en tu plantilla anterior, pues se fueron con ellos. Y entonces eso significa que la persona que va a entrar a partir de este momento va a tener que volverse a ganar privilegios, bonos, recompensas y demostrar realmente la calidad y el profesionalismo. Y al final pues esto puede ser un punto importante y que pues nos da la oportunidad de reestructurar la empresa como tal desde sus cimientos, al menos en papel. Entonces todas estas personas a las que se les fueron equipos completos o gente completa tuvieron o era la necesidad, era el momento preciso para volver a modificar las reglas porque este equipo nuevo lo iba a asumir. Triste, ojalá que haya sido así, si no tristemente, pues si le repetiste lo mismo por lo que los otros se fueron, pues entonces no valió la pena nada. Por eso es tan importante que cuando vayas a hacer el nuevo proceso, lo hagas completamente enfocado en generar más. También también en este caso permite el reclutamiento de nuevos talentos en el mercado. Es decir, en algunas ocasiones las empresas se están privando de hacerlo por el hecho de que sus plantillas ya están completas y pierden la oportunidad de incorporar un talento de valor diferenciado para la compañía. Hay una fórmula que dice, si todo está bien, no le muevas. Y el problema es en qué momento se entra en una zona de confort en el cual, como estoy cómodo, como estoy tranquilo, realmente tampoco ya no busco innovar, ya no busco traer nuevo talento. Y esto puede ser una buena oportunidad para estas personas, se relaciona mucho con el primer punto, pero es esta oportunidad de realmente visualizarte y ver a partir de este momento qué puedes hacer incorporando el talento específico para el puesto que requieres. Totalmente. Y finalmente, otra ventaja que tiene la rotación del personal es que favorece el cambio de personas con un bajo rendimiento o que en lugar de aportar están generando pérdidas a la organización. También esa es una cruda realidad y lo tenemos que decir de esa manera. Hay personas que no están hechas para el puesto, que con las capacidades que hoy en día tienen, no les alcanza realmente para poder realmente cubrir aquello por lo que fueron contratados, y pues una realidad es que tenemos que dar el camino libre a esas personas, o si esas mismas personas se dan el camino libre, pues saber cortar esta relación de manera sana. Pues este es un tema fascinante verdaderamente. Y bueno, la rotación del personal va a ser algo con lo que vamos a requerir vivir empresarialmente. Es importantísimo para ambas partes porque, como lo sabes, siempre se beneficia también el cliente, que es la parte sustancial del proyecto, parte sustancial del negocio. Por lo tanto, Adrián, pues nosotros estamos trabajando desde nuestra trinchera para generar toda esta parte de beneficios en nuestra plataforma educativa. Por ahí tenemos una sorpresa que todavía está en preámbulo, pero ¿qué te parece si mencionas la dinámica? Claro que sí, José Luis, pues con muchísimo gusto y muchísima alegría les mencionamos a todas las personas, ya sea que nos estén escuchando por medio de Spotify o nos estén viendo por medio de YouTube, que bueno, que este preámbulo y esta es una fase de preventa en el cual no solamente ponemos sobre el punto sobre la mesa, sino además analizamos todas estas circunstancias y te damos la solución a cada uno de estos puntos. Ya les vamos a ir diciendo, por lo tanto les pedimos que no se pierdan ninguno de los podcasts ni ninguno de los episodios que tenemos para ustedes, pero les vamos a pedir a todas las personas que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo, que nos escriban por medio de nuestra página. Nos encuentran como Liderazgo y Creatividad en Movimiento, así nos encuentran en Facebook, en Instagram nos encuentran como Licrem Consultoría, y si nos mandan un mensaje directo únicamente con su nombre y con su correo electrónico, van a tener derecho exclusivo a muchísimos regalos que vamos a tener para cada uno de ustedes y que sin duda estamos seguros de que les van a ser muy funcionales. Pues está padrísimo, Adrián. Y bueno, ya estamos en la parte final, en el preámbulo del cierre del punto B. ¿Y qué te parece si nos vamos a esta sección que es maravillosa, que se llama Punto por Punto? Este es el punto por punto.
Bueno, pues bienvenidos a todos a esta sección que es punto por punto, en donde te vamos a brindar estadísticas lo más recientes, lo más actuales sobre aquello que está pasando en el entorno y que seguramente van a ser muy funcionales para ti y para tu organización. En este caso, evidentemente, estamos hablando del tema de la rotación de personal y por eso te traigo 8 puntos de por qué realmente es que estadísticamente mencionan que los colaboradores tienen más esta rotación. Fíjate que voy a iniciar de abajo hacia arriba. El punto número 8 nos dice que el 4.6% de los colaboradores dentro de las empresas se van de la empresa por no sentirse entusiasmado por ningún desafío. Que no solamente es la falta de oportunidades de crecimiento, sino realmente esta parte oscilante, esta parte plana, en donde una empresa pues ya no tiene ningún chiste y pues no hay ninguna emoción dentro de lo que están haciendo. En el punto número 7 tenemos con el 7% que las personas regularmente se van de una institución porque el trabajo no tenía mucho que ver con su propósito de vida. Son aquellas personas que entran probando suerte, intentan ver si es lo suyo y pues simplemente deciden en algún momento de que no les gusta, no les apetece y pues deciden continuar su camino. En el sexto punto tenemos con 8.5% que es por una mala dirección o gestión. Ve qué importante realmente el 8.5% y nos invita y realmente nos hace preocuparnos como líderes o como dueños de un negocio a enfocarnos realmente en aquello que nos hace que los colaboradores estén bajo una buena estructura de liderazgo. Y en el punto número 5, con 9.7%, nos dicen los colaboradores que no se sienten valorados por su empresa. Con toda objetividad y parcialidad, visualízate realmente qué es lo que puedes hacer para poder mejorar las condiciones de trabajo de aquellas personas por medio del reconocimiento a sus tareas y el reconocimiento a sus labores de lo que están desempeñando. En el punto número 4, con el 10% nos dicen los colaboradores que el exceso de trabajo y la baja calidad de vida. Recuerda que una de las cosas indispensables dentro del área de recursos humanos es realmente poner la descripción de puestos para aquellas personas que realmente puedan cumplir. Yo estoy muy en contra, y esto lo comento aquí, de aquellos negocios que dicen trabajo bajo presión. Ningún trabajo se tiene que hacer bajo presión, tomando en cuenta que todos están completamente diseñados para cumplir en buen momento, en buen tiempo y en buena forma con las actividades por las cuales son requeridos. Y en el punto número 3, ahora sí entramos, antes que nada, el punto número 4, que es el 10%, el exceso de trabajo y baja calidad de vida. Se relaciona también con el punto anterior. Vamos a hacer descripciones de puesto realmente ad hoc a lo que el colaborador tiene que desempeñar. Y en el puesto número 3, ahora sí, con el 13.1%, el mal ambiente de trabajo. Ve qué importante es el clima organizacional dentro de las empresas y qué importante es cuidarlo y que todas las personas que estén ahí pues estén enfocadas en el bien del equipo y no solamente en el bien personal. Y en el lugar número 2, con 22.8%, se encuentran las faltas de oportunidades de crecimiento. Si yo estoy dentro de un lugar, seguramente es por esta parte aspiracional de que yo me veo y me visualizo estar durante un largo tiempo ahí. Y pues si yo en algún momento veo que tengo como tal un tope o no se me brindan las circunstancias o las condiciones para que yo pueda crecer, pues la estadística nos dice que las personas regularmente van a rotar su camino. Y en el punto número 1, el 24.3% nos dice que es la insatisfacción salarial, que es justamente esta retribución justa por el desempeño de actividades en conjunto con todo el sistema de compensaciones de lo que estamos haciendo. Este es El punto por punto. Pues muchísimas gracias, Adrián, por compartirnos esta estadística. Como siempre lo mencionamos, los números son contundentes, los números son fríos y bueno, para muestra un montón con esto que nos acabas de mencionar. Pero bueno, vámonos a esta última sección. Antes de despedirnos, queremos agradecer por supuesto la participación de todas las personas involucradas. Itzel Rubio, nuestra colaboradora, que nos hizo tan extraordinaria investigación con este artículo. Así es. Por el otro lado, allí se encuentra Eddie Bárcena en la parte de la producción. Que hoy no le tocó estar aquí, pero anda al pendiente en los controles. Totalmente bien enfocado y bien controlado. Y bueno, vámonos a cerrar con nuestro punto B. ¿Cuál es el punto B? Adelante, por favor. ¿qué es más costoso? ¿Capacitar a tu personal y que se vayan?
o no capacitarlos y que se queden. Pues esta frase, Adrián, me parece, yo creo que es quien la escribió verdaderamente estaba enfocado en este contexto. Todos debemos de capacitar a nuestro personal, porque imagínate, no lo capacitas porque tienes esta absurda idea de que se te van a ir y después se queda, o sea, te los quedas. Y entonces están haciendo toda una cantidad de desfachateces en tu empresa, con tu gente, con lo que tienen. Sí, realmente, desde mi perspectiva y mi contribución, justamente esta extraordinaria frase es, y viene para mí desde el autoconcepto también de cómo te entregas a cada circunstancia, a cada escenario, a cada episodio de tu vida. Y la pregunta es, si te vas a entregar mediocremente, o sea, medio te entregas, pues vas a entregar estas versiones fracturadas como tal de tu liderazgo y vas a estar pensando en el qué va a poder ser en lugar de lo que voy a construir yo con mi propio liderazgo. Totalmente. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos ven por la plataforma de YouTube. Ha sido un placer compartir por esta vía con ustedes. A todas las personas que nos están siguiendo por Spotify, a todos nuestros queridos y estimados BB Lovers, les mandamos un gran abrazo y estamos en contacto para el próximo podcast. Muchas gracias, Adrián Gómez. Muchas gracias, José. Nos estamos viendo y muchísimas gracias a los que nos escuchan. Este podcast fue traído hasta ti por Expo Belleza Fest 2021, 28 de febrero y 1 de marzo.